Amigas, amigos, un gusto de saludarle. Hoy estamos en un episodio de Tip Jurídico, un podcast que muestra algo diferente de lo que es el derecho. Hoy tenemos un invitado especial, experto en derecho empresarial, que nos contará algo diferente dentro de la práctica y dentro de lo que a nosotros nos interesa, como estudiantes, como abogados, como expertos. Bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. Es un placer realmente participar en este podcast. Mi nombre es Marcelo Chico. Soy abogado ya algunos años, todavía joven, por suerte. Me he enfocado más bien en el derecho empresarial desde casi que me gradué de la universidad, y el día de hoy estoy yo asesorando o trabajando para algunas empresas a nivel regional, principalmente en la empresa Continental Tairandina, que es la llantera que sabemos conocer aquí a nivel de Cuenca. Adicionalmente también estoy de director jurídico de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, y de socio en el estudio jurídico Surlegal, en donde ahí sí tenemos un gran abanico de clientes, principalmente enfocados en el área empresarial. Mi doc, ¿por qué el derecho empresarial? Ahí creo que ves dos campos diferentes, desde dos puntos de vista completamente diferentes. Yo, cuando estaba estudiando en la universidad, empecé de pasante, de hecho, en la llantera, en Continental, en un programa que se llama Semilla, en donde uno es básicamente del contrato típico de pasantías, y estuve apegado muchísimo al área empresarial. Y luego ya, cuando ya me gradué de abogado, empecé en el estudio jurídico del que hoy soy parte, que básicamente se dedica al derecho empresarial. Siempre me llamó mucho la atención el tema empresarial. De hecho, una de mis segundas opciones era administración de empresas, pero me decidí más por el derecho empresarial por esta razón, de que estuve siempre vinculado con el área legal desde el punto de vista de las pasantías que tenía, y ya en la práctica en el estudio jurídico de Surlegal. Manejar las empresas, ver la visión de las empresas, eso es lo que a usted le ha llamado la atención dentro de lo que hace relación desde sus inicios, lo que usted dice en el proyecto Semilla. Ahora, ¿cuál es el punto de partida para que alguien que le interese el derecho empresarial tenga en cuenta? ¿Qué debe tener? ¿Cómo es el abogado que debe desarrollarse dentro de estos espacios? De acuerdo, yo creo que el perfil del abogado no es el típico perfil del abogado litigioso, del abogado de los tribunales, de las cortes, que normalmente tenemos en nuestra mente el concepto de abogado, sino más bien un poco enfocado al tema de administración y de organización de proyectos. Un tema importante que para mí es básico en el tema del derecho empresarial es cómo están estructuradas las empresas. El empresario, por una parte, el administrador, el gerente de una empresa, lo que debe hacer es gerenciar su empresa, no preocuparse de los aspectos regulatorios, no preocuparse de los temas si la compañía está o no está cumpliendo con la ley. Ese es justamente el trabajo del abogado empresarial. Entonces, yo creo que el perfil de un abogado que se quiera dedicar a esa área es justamente tratar de buscar el área en donde pueda ser una herramienta de prevención de riesgos. El empresario no busca el meterse en un conflicto, sino el evitar meterse en un conflicto. Entonces es un poco ese cambio de chip que tenemos del abogado tradicionalista, del abogado litigante, del abogado peleón. Entonces, los que tienen esa idea de un poco tener claro cómo estructurar o proyectar una empresa, y de tener claro que el empresario lo que busca es evitar un conflicto, yo creo que son los que están idóneos para ir a esta rama del derecho. Dentro de lo que usted dice, asentaríamos en el tema de negociar, pero ¿qué pasaría si es que alguien dice, yo puedo organizar, yo tengo la facilidad de poder estar en diferentes aspectos dentro de una empresa y todo lo demás, pero no tengo esa capacidad de negociar o de poder estar de un lado en el otro? ¿Cómo le diría usted a esa persona? Yo creo que el tema de la negociación es básico, importante, sí, pero no es lo único. El tema es mucho más allá que el tema del negocio. Uno se pone a negociar cuando hay posiciones contrarias, ¿no es cierto? Yo le ofrezco 10, usted me ofrece 100. Entonces tenemos dos puntos de vista completamente diferentes. Pero yo creo que el tema de quien tiene las aptitudes para ser un abogado empresarial no es únicamente el tema de la negociación, sino lo que usted decía, el tema de la organización, cómo estructuro correctamente una empresa desde el punto de vista jurídico para que cumpla con la ley.
para que cumpla con las regulaciones, que usted sabe tenemos emisión de normas día por día, entonces justamente va por ahí más bien el tema del perfil de un abogado que se dedique al área empresarial y que se dedique al área justamente de societaria o de las diferentes ramas que tenemos dentro de la materia. En este caso, mi doc, usted como experto en el área empresarial, ¿cómo lleva la relación con los gerentes? ¿Cómo es la actitud que debe tener para poder tener un contacto directo y que la empresa se pueda llevar de acuerdo a las normas legales? Puede poner un ejemplo quizás dentro de lo que usted lleva en Continental, si no... Claro que sí. A ver, yo creo que debemos partir de algo súper importante. El abogado, y dice el argot popular, uno le tiene que contar al abogado, al cura y al médico todas las penas, ¿no es cierto? No hay como guardarse nada. Entonces, partiendo de ese punto, yo creo que el abogado empresarial debe ser la mano derecha o llegar a ser la mano derecha del gerente o del administrador. ¿Por qué? Porque él va a confiar 100% en ese abogado que se dedica al área empresarial para él poder dirigirse a su negocio en específico. Y con eso se descarga un montón de carga, perdón la redundancia, que pueda generar el tema de manejar el negocio desde el punto de vista legal. Entonces eso ya le corresponde al director jurídico, a la persona que esté encargada como abogado empresarial de la empresa, etc. Un poco le comento la visión que hemos tenido nosotros en Continental. Yo ya estoy más de 10 años en Continental y con los años que estuve de semilla un poco más, pero Continental es una empresa que tiene origen alemán. Los alemanes siempre se han caracterizado y tenemos ese concepto de que es blanco o negro, no hay zonas grises. Y a veces es muy difícil tratar de tropicalizar esas ideas, esas políticas o esas reglas alemanas para un país como Ecuador, en donde todavía estamos en un proceso de desarrollo, donde no tenemos la tecnología que probablemente tendrán en Estados Unidos, en Alemania para las empresas, en donde los gerentes que vienen de otros lados se tienen que aclimatar a la realidad jurídica del país. Yo tenía un ex jefe, un ex gerente de la compañía que decía, para mí el venir al Ecuador fue realmente ponerme en una montaña rusa, porque un día estábamos súper bien y otro día estábamos completamente mal. Un día nos cayó la pandemia, que si bien fue un evento global, al día siguiente ya nos estábamos levantando para ese tema. Entonces, yo creo que el tema, volviendo a la pregunta, el perfil de ese abogado debe ser, llegar a ser la mano derecha o la persona de confianza. Y de hecho, desde el punto de vista legal, puede llegar a ser una función de confianza dentro de la empresa el cargo del abogado que se dedique a esas áreas. Usted decía algo interesante, bien es blanco o bien es negro. ¿Cómo podemos plasmar esto ya en algo específico dentro del derecho empresarial? ¿O de qué manera los nuevos abogados o los futuros abogados dicen, a veces tengo dudas, la norma está así, ¿de qué forma la puedo ver? Si tiene que ser bien blanco o bien negro. De acuerdo. Yo no creo que en todos los casos sea, y más bien la cuestión que hice referencia de blanco y negro es más bien por la cultura alemana que tenemos. Yo sí creo que hay matices, no todo es blanco y es negro, y más aún con nuestra realidad. Sin embargo, yo creo que uno de los puntos importantísimos que ahora está en boga y que se escucha muchísimo y que antes no se escuchaba es el tema del cumplimiento corporativo, que es establecer reglas del juego internas dentro de la empresa, que no son normas legales, pero que son normas internas, en donde uno plasma los mayores riesgos que tiene una empresa desde el punto de vista legal. Entonces, habrán empresas que tendrán más riesgos en el área tributaria, habrían empresas que tengan más riesgos en el área laboral. Por ejemplo, Continental tiene una historia larga de conflictos laborales con el sindicato, con el comité de empresa, entonces es una área de alto riesgo en donde se debe buscar, como abogados, no generar un tema de crear más polémica o crear más fricción, sino dentro del marco de la ley, dentro del marco de las políticas de la empresa y dentro de la visión que tienen trabajadores y empleadores, buscar una posibilidad, un término medio, si es que se quiere, para una buena convivencia y una buena relación jurídica. El tema de riesgos, repito, es un tema súper importante, que es este famoso compliance, que es establecer realmente las reglas internas para poder manejar de una mejor manera la administración de la compañía desde un punto de vista legal, netamente.
Lo importante es llevar esa armonía, lo que usted bien dice. Y en este caso, ¿cómo podríamos enfocarlo a un emprendedor? Dice, yo tengo esta idea que puede plasmarse y quiero emprender. Desde la parte legal, ¿cuál sería el primer paso que usted le daría a ese emprendedor? Emprendedor desde el punto de vista como abogado como abogado, o sea, quiere emprender en el área del derecho empresarial. Yo creo que el tema importantísimo, yo sí creo, no creo en los saltos gigantes, yo creo que cada uno se va formando sus propios cimientos y los cimientos sólidos son los más importantes. Yo creo que el abogado empresarial tiene que ser audaz, pero tiene que tener siempre un paracaídas. ¿Con eso qué quiero decir? No me voy a lanzar al abismo si no tengo un plan B en mis proyectos, en mis planes. Entonces, uno de los puntos que a veces a uno le da intriga, le da miedo cuando se mete en todas las áreas, no solo en el área de derecho empresarial, es el nivel de competencia. En Ecuador en Cuenca tenemos un montón de competencia, colegas de calidad, colegas que se dedican a las mismas ramas, pero yo creo que cada persona, cada individuo, inclusive dentro de una misma firma legal, tiene su propio sello, tiene sus propias características, tiene su propia forma de llevar los casos, los negocios y los trámites que lo diferencian de uno al otro, y creo que eso es importantísimo siempre desde un principio. Marcar cimientos sólidos, sí ser audaz, pero lanzándose con paracaídas. Mi doc, en este caso, ¿cuál es un error que quizás podrían cometer en su mayoría las empresas o los abogados que digan, no me di cuenta de esto? En realidad era de hacer esto, pero pasó esto, y algo que puede ser común en sí. ¿Cuál sería ese problema que usted viera a nivel empresarial? Yo creo que veámosle desde dos puntos. Primero, desde el punto específico de la empresa, como un todo, no solo desde el área legal. Yo creo que la falta de liderazgo y el creer que el gerente general, el administrador, el presidente ejecutivo es un todólogo. No. Yo creo que es importantísimo la delegación de funciones. Si bien uno cuando empiece a emprender no tiene la capacidad de contratar en nómina a un montón de profesionales expertos, pero lo que debe propender el negocio es sí a mediano plazo el poder ir especializando cada una de las materias. Y ya desde el punto de vista legal también creo que va un poquito por ahí. Yo creo que todos debemos ser conscientes de las limitaciones que tenemos. No todos podemos ser expertos en absolutamente nada. Entonces, el día de mañana, sí, yo soy especialista en derecho empresarial, pero no quiere decir que yo sea un experto en derecho tributario, por ejemplo, que tiene mucho que ver con el derecho empresarial. Entonces, saber hasta dónde va mi limitación y no tener ese famoso celo profesional que existe de pedir ayuda o pedir asesoría a un colega abogado que sí es experto en la materia. Entonces yo creo que por ahí es uno de los errores más grandes, y a veces uno sí mete la pata por quererse sabérselas de todas. Entonces yo creo que esos son uno de los temas que más problemas pueden generar al fin del día en las empresas. Bueno, en este caso es interesante porque usted dice, igual es un trabajo colaborativo de lo que hace la parte del abogado, de que tiene un colega experto en esta área, y todos pueden hacer que X empresa o Y empresa pueda sobresalir. Entonces ahí va un trabajo y va añadiéndose diferentes perspectivas, inclusive de lo que saben decir. Mi doc, ¿algún problema que usted haya tenido? Algo que ha dicho, esto me hizo pensar bastante, me dio un dolor de cabeza increíble. ¿Alguna experiencia que usted tenga? A ver, hemos tenido algunos casos. Bueno, yo creo que a veces uno de los errores también del abogado es apersonarse demasiado de los casos de los clientes, ¿no es cierto? Pero yo creo que uno de los casos importantes que tuvimos justamente en Continental hace varios años fue un proceso que no nos dejaba dormir varias noches a todo el equipo legal, porque no soy el único que pertenece a esa área, que fue el tema de un proceso de investigación que empezó la superintendencia en ese entonces de control de poder de mercado, hoy superintendencia de competencia económica, por toda la situación del poder de mercado que tenía Continental en su momento aquí en el país, y resultó que por equivocación y falta tal vez sí de parte nuestra de entrenamiento al personal, porque entre paréntesis creo que eso también es un tema importantísimo del abogado empresarial, no es que trabaja solo el departamento legal, sino es en mancomunidad con las diferentes áreas de finanzas, tesorería, recursos humanos, etcétera.
y faltó tal vez un poco de capacitación en la empresa sobre los aspectos de qué es lo que podemos y no podemos hacer frente a la ley de control de poder de mercado. Y uno de los errores, que fue un error tal vez minúsculo de un colaborador, fue el establecer en una licitación pública unos precios acordados con la competencia, que está completamente prohibido por la ley. Y fue un tema chiquitito, que se hizo una bola de nieve enorme, que al final lo pudimos solventar, pero que pudo ser el principio del acabose de una empresa grande. En los temas empresariales y específicamente cuando hablamos de derecho de competencia, las multas pueden generar que se cierre la maquinita y se vaya a la casa, ¿no es cierto? Entonces, tal vez eso fue una de las cuestiones que nos dio más dolores de cabeza, ya fue hace algunos años, y desde ahí emprendimos, que también es importante el tema de lecciones aprendidas. Oye, nos faltó capacitación, vamos a dar capacitación. Señores colaboradores, ustedes pueden o no pueden hacer esto. Si es que hacen esto, hay estos riesgos y estas consecuencias. Entonces, por ahí un poco va el tema. En relación a lo que usted dice, mi doc, el entrenamiento sería esta capacitación que tienen, los diferentes aspectos, reunirles a las personas y decirles, miren, estas partes nosotros tenemos en cuenta. ¿De qué forma el equipo legal lo pudo solventar este problema? ¿Fue duro? ¿Cómo fue su estado de ánimo sobre todas las cosas? Y allá, las personas que nos están viendo, en este sentido, ¿cómo se siente estar en una posición y decir, se me cae el mundo si es que realmente sucede esto? ¿Cómo puedo sobrellevarlo? De acuerdo, a ver, eso le comentaba un poquito. O sea, yo creo que después de haber metido las patas y habernos dado cuenta el error de pensar de que el área legal es una isla en una empresa y que no tiene relación con otros, más bien lo que tomamos en cuenta es empezar un plan agresivo de capacitación, como un tema preventivo. Y ahí el tema importante no es pararse delante de los colaboradores que no son abogados a decir la ley es la manifestación de la voluntad soberana que manifestada en la forma de la Constitución, artículo 1 del Código Civil. No, esa no es la idea, sino hacerlo algo comprensible para todos, digerible para todos. Entonces, empezamos, como les decía, un plan de capacitación y de hecho se tomó como piloto para otras empresas justamente esta capacitación dentro del área legal en diferentes áreas, en temas de competencia, en temas de acoso laboral, en temas de derecho laboral, etcétera. Entonces, por ahí manejamos el asunto. Sobrellevar la situación. No nos queda más. ¿Y qué debe tener en un estado emocional en sí el abogado empresarial? Yo creo emocionalmente tiene que estar preparado para algo, cubrirse las espaldas, no sé. Yo creo, a ver, que el abogado en sí, no solo el abogado empresarial, debe llegar a tener esa capacidad que a veces no logramos diferenciar de absorber el problema como algo personal. No quiero decir con eso de que no exista pasión por el caso que se está llevando en la vida profesional, no, pero saber olvidar tan pronto las derrotas que uno tenga como las victorias, porque a veces también uno se cree que está sentado en el Monte del Olivo porque ha ganado todos los juicios, ha ganado todos los procesos o porque la empresa a la que uno trabaja no ha tenido problemas en los últimos años, y ahí es cuando nos coge, como decimos, en curva y no estamos preparados. Entonces, ese pensamiento justamente de Couture, que es en el decálogo del abogado, que es importante mantener o olvidar muy rápido las derrotas que se tengan para no generarse tampoco una mala vibra en el ambiente de trabajo, y también las victorias. O sea, sí ponerse orgulloso de lo que uno hace cuando tiene una victoria, pero pasar enseguida a la página y volver a la vida normal. Mido, ¿qué tan real es el símil con, se ha visto la serie Suits? Sí. En Netflix. En Netflix, claro. ¿Qué tan real es verle a Harvey Specter y verle al doctor Marcelo acá? El derecho empresarial me sabía molestar a mí justamente con esa serie. A ver, yo creo que hay que separar el Hollywood de lo que es la vida real. En muchas cosas es muy parecido, especialmente en el ámbito de los negocios, pero en otras cosas es muy fantasioso también el tema de la serie. Probablemente si es que iniciábamos con eso y veía la serie Suits antes de ingresar a la U, también me inclinaba por el derecho empresarial y con más ganas,
pero al igual que en todas las materias, no solo de Suits, cuando uno ve How to Get Away with Murder también de Netflix, sí. Uno se emociona por el ámbito penal. Y uno cree que es así en la vida real. Y no es que uno se pega contra la pared en la vida real, porque muchas de las cosas son ciertas y son las que nos apasionan como los abogados, pero sí creo que hay que poner una barrera en lo que es la vida real de lo que es la película. Entonces, por ahí un poco no es tan real lo que establecen en la serie. Y en relación a la personalidad, al ego, mi doc, Sí. ¿usted cree que un abogado empresarial, o ya pongámoslo de manera general, tenga ese ego sobre... Creo que todos los abogados pecamos con tener un poco más de ego del que deberíamos, y creo que eso está mal. Yo creo que uno de los temas importantes, y que repito, es llegar a saber nuestras limitaciones, ¿no es cierto? Claro. Entonces eso es bajarnos un poquito el ego. Yo no soy un todólogo o yo no soy el mejor del mundo. Probablemente habrán mejores que uno y uno será mejores que otros. Entonces, sí, es importante mantener un nivel de ego, pero no que nos llegue a nublar la vista. Si nos llega a nublar la vista, creo que nos fregamos bastante y nos podemos dar, en un momento dado, un choque contra la pared bastante duro. Sí creo que tenemos que pisar tierra o tener un cable siempre atado a tierra para saber nuestras limitaciones y hasta cuándo somos capaces de generar una opinión o de generar una asesoría. Y si es que no estamos seguros, compartir los conocimientos o compartir el caso con algún colega que sí esté al tanto de ello. Bueno, es interesante lo que usted dice, tener en cuenta asentarse en donde está. Pero ya la situación muchas de las ocasiones le lleva a sobrepensar o sobrellevar las cosas. Ahora en este caso, mi doc, ¿usted qué pensaría si, o de qué manera lo manejaría si dice el doctor Marcelo Chico tiene que hacer esta acción porque el gerente lo dice, haciendo relación a lo que pasa hoy día en el Ecuador? Le ponen contra la espada y la pared, haciendo referencia a algo, como se conoce en el argot popular, algo indebido. ¿Cómo reaccionaría usted? A ver, yo creo que ahí tiene muchísimo que ver la ética profesional que uno tiene y la formación que uno tiene, no solo desde la universidad, sino desde la casa, desgraciadamente. Eso es un tema ya individual, pero yo creo que uno de los conceptos básicos que debemos tener en cuenta es que tenemos que respetar a la profesión en sí. Y yo creo que en los últimos años, desgraciadamente por toda la situación del país, se ha ensuciado muchísimo la profesión de la abogacía. Todo hay en la viña del Señor, dice. Hay de lo bueno, hay de lo malo, hay de lo corrupto, hay de lo no corrupto. Pero yo sí creo que uno tiene que tener los pantalones para poder decir un no. Un gerente de una compañía no le paga a uno para que le dé la razón en todo, sino para que uno le dé su opinión legal, porque para eso fue contratado. Y si es que el gerente de una compañía o jefe directo de un abogado empresarial le propone algo indebido, yo creo que el abogado debe tener la suficiente ética para poder decir, no solamente es contra la ley, sino va inclusive contra mis principios personales. Pero si en este caso, Doc, hablamos de un par de millones Dicen, y la plata está ahí, dice, muy bien, aquí está el dinero. ¿De qué forma usted les diría a las personas que nos ven, oiga, piensen bien lo que van a hacer? Dicen que cada persona tiene su precio, ¿no? Unos más bajos, otros más altos. Yo no creo tanto en eso, y no por eso diga que sea más santo que el Papa, pero yo creo que un abogado que se ha formado y que ha generado su propia personalidad, que ha creado su opinión frente de una clientela, tiene mucho más que perder si es que toma los millones frente a lo que puede generarse en su vida cotidiana. Uno de los temas que muchas de las veces se discute es, oigan, yo puedo defender, no solamente desde el ámbito civil, penal, sino desde el punto de vista empresarial, a un empresario que es abusivo con sus trabajadores, de que no cumple con la ley,
Oigan, de eso vivimos nosotros, es claro, pero yo creo que uno sí puede llegar a darse el lujo, y perdón que utilice esa palabra, de poder elegir a sus clientes y de poder decir no en muchos casos. ¿Cómo les ayudaría o qué les diría a las personas, a los abogados, a los estudiantes, a los pasantes? Vas a elegir tus casos o cómo se puede ver a las personas que te llegan con un caso. ¿De qué manera ellos deben evaluar esa situación? A ver, yo creo que es mucho más sencillo en el ámbito del derecho empresarial poder escoger uno los clientes. Uno no tiene la urgencia inminente de un problema legal, de un juicio, etcétera, sino un abogado empresarial más bien está por un tema de asesoría más que de litigio. Pero uno de los temas importantes que manejamos, por ejemplo, en el estudio jurídico donde soy parte, es una especie de revisión previa de integridad de los clientes. Muy parecido a lo que le hacen a uno cuando quiere ingresar a ser proveedor de una empresa. Oiga, ¿qué antecedentes tiene? Una revisión muy chica de los antecedentes legales, que ahora es muy fácil, y de los antecedentes de cumplimientos frente a la ley. Y en base de eso, poder tener la posibilidad de aceptar o no aceptar un caso, de aceptar o no aceptar a un cliente. No quiero decir con eso de que el corrupto, de que el criminal o de que no cumple con la ley no tenga derecho a una asesoría, pero la asesoría en esos casos también tiene que ser apegada a la ley, no puede salirse de esa ley. Sí. Claro, mi doc, lo que usted dice tiene toda la razón. En este caso, hacer una pequeña evaluación. Ahora, ¿puede comentarnos unos 5 tips que nos van a servir como pasantes, como abogados, como estudiantes, como ya que las personas que llevan muchos años dentro del derecho? Y a los futuros abogados que buscan la parte empresarial. La parte empresarial. Pues yo creo que, resumiendo un poco de lo que hemos hablado de varias cosas, o sea, yo creo que el más importante de todos es, sea audaz, pero no te lances sin paracaídas. O sea, siempre uno tiene que estar protegido las espaldas frente a una decisión. El otro creo que puede ser el de respetar a la profesión y el de respetar al profesional. Y justo de lo que hemos hablado del ego, o sea, respeta la profesión por una parte, no le seas infiel a la profesión que estás llevando a cabo, pero también al abogado. Nosotros somos muy celosos, tenemos el ego demasiado alto y es muy fácil empezar a hablar mal de la competencia o del otro abogado, y eso no creo que nos lleve a nada. Yo creo que el tercero es importante, el compartir el conocimiento. Compartir el conocimiento no solamente en el área de trabajo que uno se desenvuelve, sino también a nivel de los colegas. Oye, si es que hoy me necesita el doctor X que se dedica al área de derecho tributario, pues le voy a apoyar, porque probablemente el día de mañana la vida me va a dar la vuelta y yo voy a necesitar de esa persona, que creo que es importante. Otro tip que puede ser, no le vean al cliente como una mercancía. Y eso muchas de las veces cometemos el error. Sabemos que comemos de esta profesión, pero no nos desapeguemos del ámbito de que el cliente tiene sus problemas, de que tiene sus conflictos y que busca un abogado, porque probablemente ya no tiene otra opción de resolverlo él personalmente. Entonces muchas de las veces los abogados somos hienas para abarcar los clientes, pero no les tomemos como eso. Y finalmente yo creo que el tema de la actualización permanente es básico. Las leyes de nuestro país desgraciadamente cambian de un día para el otro, y para un abogado empresarial, que repito, debe ser la mano derecha del administrador, del gerente de una empresa, de una compañía, lo importante sería mantenerle actualizado sobre los cambios y regulaciones que se dan. Todo lo que haga relación, incluso resoluciones a nivel del Estado. Correctamente. Mi doc, para ir concluyendo, un mensaje para las personas que nos están viendo. ¿Qué les diría? ¿Cómo les motivaría? ¿De qué forma les diría? El derecho empresarial es una parte importante de la vida diaria de las empresas, de las personas. Yo creo que a todos los que tienen un poco de inclinación por esta área del derecho empresarial, no le tengan miedo. A veces es abrumante ver la cantidad de competencia que puede haber dentro del área del derecho empresarial y de todos los derechos en sí, pero lo que decía, cada uno va a ir forjando sus propios cimientos e ir avanzando de acuerdo a su ritmo y a su personalidad.
muchos avanzarán mucho más rápido que uno, otros más lento que uno, pero lo importante es no quedarse estancado. Si es que no está funcionando en un punto de vista que me estoy enfocando, cambiar de estrategia, ir por otro lado, pero no le tengamos miedo, porque a veces eso es una de las cosas que más nos abruma al tema de la competencia, porque hay, creo que, campo para todos. Básicamente eso. Perfecto, Mido. Creo que en el campo del derecho siempre se abre un abanico de posibilidades de poder buscar la solución. Sobre todo ese es el punto clave, de darle una solución a la persona que lo necesita o a la empresa que lo necesita. Mido, yo le agradezco inmensamente por poder compartir su experiencia, sus conocimientos. Podemos contar con usted en otra ocasión para ahondar en temas específicos como los contratos, todo lo que hace relación a eso. De acuerdo. Yo le agradezco inmensamente de esta oportunidad. No, a usted por esta oportunidad y estamos a las órdenes. ¿Sí? Muchas gracias. Recuerden que somos Tip Jurídico Podcast. Nos encontramos en la próxima ocasión con otros temas importantes para ustedes.